beneplácito del presidente, que se queda con el telescopio dando el taladro y demás. Se ha empeñado en romperlo. Se ha empeñado en cargarse el telescopio, pero bueno, como hoy son observaciones a simple vista, pues no hace falta el telescopio. Entonces, bueno, el tema que os quería comentar es un poco todas las cosas, fenómenos, observaciones que se pueden ver con la ayuda de los ojos. Entonces, hoy daremos la primera parte, que va a ser un poco... La primera parte es un poquito pesadita, porque es el ojo. Es decir, ya que vamos a ver el ojo humano, pues digo, pues a simple vista, pues ver el ojo. Seguramente hay pocos que sepan un poco cómo funciona el ojo, que se basa y todo eso, ¿no? Luego comentaremos las observaciones de la atmósfera. Entonces hablaremos ahí un poco pues, de los arcoíris, halos... Hay un montón de fenómenos que podemos ver a simple vista e incluso fotografiar, que son muy curiosos, bonitos, y seguramente algunos de ellos pues ni siquiera habéis oído hablar de ellos, ¿no? Y eso es bonito. Y el último parte de la charla va a ser las auroras polares. Las auroras, creo que habéis oído hablar todos de las auroras, pero ¿alguien ha visto auroras polares? ¿Auroras boreales? Nadie. Solo fotografía. En la tele, fotografía, en documental, en todo. Bueno, comentaremos un poco porque es un fenómeno que quizá junto con los eclipses totales yo creo que son las dos cosas más bonitas y más espectaculares que tenemos en la astronomía. Bueno, pues aquí tenéis un ojo humano que sabéis que tenemos en la parte frontal de la cara, tenemos dos. Para los animales que les gusta cazar los tenemos de frente para verlo, mientras que los animales que los tienen de lado son los que se defienden y apenas tienen parte común de relieve, les da igual porque son más defensivos. Entonces, según el animal que sea, sabemos que es carnívoro, o sea, si come o es comido, ¿no? Y el ojo lo que hace es el transductor del estímulo electromagnético para estímulo fisiológico. Es decir, es el órgano del sentido que transforma la energía electromagnética en estímulo que sea capaz de entenderlo el cerebro humano. Cada órgano de los sentidos pues adapta una cosa. El oído pues adapta la presión sonora, la presión de la atmósfera, la adapta para transmitirlo al cerebro. El ojo lo que hace es la onda electromagnética la pasa a estímulo fisiológico. Pero no todo el espectro electromagnético es el que transforma. Las ondas electromagnéticas van desde muy larga base, o sea, muy poquitos ciclos por segundo, hasta las más cortitas. Es decir, que va desde radio, microondas, rayos ultravioletas. El ojo, toda esa gama no es capaz de cogerla y solamente coge una pequeña fracción, que es lo que llamamos la luz visible, que afecta desde los 700 nanómetros hasta los 400. De 400 a 700 es lo que el órgano del ojo es capaz de ver, es capaz de captar y pasarlo al cerebro. La onda es la misma, cambia la frecuencia, lo que pasa es que el ojo lo interpreta, o mejor dicho, el cerebro lo interpreta en los distintos colores para separar una de otra. ¿Por qué justamente son esas ondas o esa frecuencia las que el ojo capta? Pues muy sencillo, porque si cogemos esto, la atmósfera es opaca para la mayor parte de las señales electromagnéticas. Entonces no se transmite una de esta frecuencia, no se transmite, la atmósfera es opaca, con lo cual no serviría para ver a mucha distancia porque no se transmite. Y solamente en esta pequeña franja, que es la luz visible, es donde la atmósfera es transparente. Entonces, digamos, aprovechamos que es transparente para poder aprovechar. Hay otra zona que también es transparente, que son en la ventana de la retina. Lo que pasa es que la onda es muy grande, entonces necesitaríamos unos ojos de kilómetros para poder discriminar o para ver algo, ¿no? Entonces, por eso la evolución ha simplificado para cogerlo en esa zona de la ventana. Bueno, una vez visto el estímulo electromagnético, no voy a entrar para nada en la física del fotón ni cosas de estas, que eso ya se me escapa mucho. Y aquí tenemos un ojo. Entonces, el ojo tiene pues como una cámara fotográfica. El sensor es la parte que capta la señal electromagnética y una serie de accesorios que hacen que funcione.
tiene las pestañas, los párpados sirven pues para humidificar la córnea para que sea húmeda y sea transparente. Las glándulas de las lágrimas se forman más o menos por esta zona del párpado, humedecen toda la córnea y luego drenan por aquí dentro. Entonces justo en la parte interior próxima a la nariz es donde están los canalículos, que por ahí van las lágrimas y se van a la nariz. Por eso en los funerales, que hay muchas más lágrimas, nos sonamos todos. Es curioso, ¿no? Entonces las lágrimas sirven para humidificar la córnea. Luego tenemos una serie de mecanismos para orientar el ojo, que son los músculos que se desplazan. Básicamente el ojo es una bola que cuando traccionamos de aquí el músculo, el ojo gira para aquí. Cuando traccionamos de allá, el ojo gira para allá. Entonces, y hacia arriba y hacia abajo tenemos una serie de músculos para orientarnos la visión. Y tienen que estar los dos conjugados para que funcionen bien, claro. Si ahora hacemos un corte del ojo, del globo ocular, ahí tenemos todas las partes que constan. Es muy complicado, pero vamos a intentar ser lo más sencillo posible. Entonces es como una globo ocular, que es una bola, que es bastante dura. No sé si habéis cogido un ojo de animal o esto, pero tiene bastante presión, es decir, tiene una capa esclerótica que es muy dura y resistente. Lo que pasa es que para que sea transparente, en la parte anterior tiene que ser de un material especial, que es la córnea, que es totalmente transparente. La córnea mide aproximadamente 1 milímetro, no llega a 1 milímetro de grosor, es decir, es muy finita. Y la misión que tiene la córnea, aparte de transmitir la luz, es que es como una lente de unas 40 dioptrías, porque claro, los rayos van paralelos por aquí, pero tienen que acabar enfocados aquí. Es decir, es una lente muy potente, unas 40 dioptrías. Una vez pasamos esto, tenemos lo que es el iris, que la mayor parte de las personas lo tenemos de color bastante oscuro, negro, aunque hay algunas personas que lo tienen de color más bonito, más azul, más verde, pero la mayoría son oscuros. Porque lo que hace eso es que tiene la capacidad de abrirse y dilatarse, en función de la luz que interesa. Es como el diafragma de las cámaras. Cuanto más abrimos el diafragma, el iris, la pupila está más dilatada y entonces entra más. Cuando hay mucha luz, la pupila se estrecha y mide escasamente 1 milímetro para dejar pasar. ¿Vale? La siguiente estructura que tenemos es este de aquí, que es el cristalino. El cristalino es la lente, auténticamente la lente del ojo, que tiene la función de pasar de estar muy alargada a casi una bola. Entonces hace este movimiento con los músculos del iris. Los músculos estos, digamos, tensan el cristalino y entonces lo aplanan o lo separan. Y eso hace que el enfoque sea justamente donde queremos, que es en el sensor, que es la retina. ¿Vale? Entonces, pasando, porque la idea es que tanto la córnea como el cristalino enfoquen las imágenes justo en el sensor, en la retina. ¿Vale? Y luego hay otra parte que es el nervio óptico, que es por donde se van todas las imágenes, digamos, ya transformadas del ojo. Es decir, todo el estímulo electromagnético en la retina se transforma en estímulo fisiológico que ya puede ir al cerebro y al sistema nervioso. Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que es la parte del sensor, que es la retina. La retina es esta de aquí, que tiene mucha complicación. Bueno, este es mi ojo, es mío, es una foto mía hecha a través de la córnea, pues se puede ver. Entonces ahí se distinguen unas venas, arterias. Esta es la parte donde va el nervio óptico, que por ahí es donde se transmiten todas las señales. Y justo en una zona en la que no hay venas ni hay nada, esto es la fóvea, que esta es la parte donde miras de verdad. Bueno, de verdad no, donde miras. Es decir, cuando tú buscas algo en concreto, ves ahí, es en esta zona de aquí. Y aquí no tiene ni arterias ni venas, es solamente receptores. Es la parte más limpia, digamos, del ojo, ¿no? Entonces la retina, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos muchas capas que tienen la función de transformar el estímulo electromagnético en estímulo fisiológico.
Entonces, la retina está, bueno, si lo tuviéramos que construir nosotros probablemente lo haríamos al contrario, porque la luz viene por aquí, es decir, la luz viene por aquí, atraviesa todas estas capas de neuronas y de fibras, y ahí no hay, pero también hay arterias, hay vasos y demás, hasta que llega a los fotorreceptores. Los fotorreceptores son las células que se encargan de transformar el estímulo electromagnético, la luz, en estímulo fisiológico. Y luego tiene un soporte que son la capa de las células pigmentadas, que está aquí. Entonces vamos a ver un poquito cómo son estos. Si los miramos con el microscopio, vemos que hay dos tipos de células, de fotorreceptores, que son los bastones y los conos. Como veis, se distinguen bastante bien. Aquí hay muchos conos, digo, hay muchos bastones y hay unos poquitos conos. Si los miramos más detenidamente cómo son las células estas, los fotorreceptores, tenemos que los bastones son unas células muy especializadas que constan, como todas las células, de un núcleo, de toda la maquinaria celular para producir las proteínas, las membranas y todo eso, ¿no? Entonces tenemos en esta zona de aquí. Y la zona específica es esta de aquí. Esta zona es específica porque está formada por una serie de discos, como si fuéramos platos, en los cuales están ahí las proteínas que se encargan de transformar el estímulo. Ahora luego los veremos más detenidamente en lo que son todos estos discos. Cuando la célula impacta la luz, se excita, ahora veremos cómo, y la señal de la excitación se transmite por aquí. Se transmite por aquí a la siguiente neurona. Entonces, cuando el fotón le pega al bastón, se estimula, ahora veremos cómo, y luego a través de aquí va a la siguiente neurona a través de la sinapsis. Los conos funcionan muy parecido, solo que cambia la forma, es un poco distinta, nadie sabe muy bien por qué, pero tienen esa forma. Entonces, aquí tenemos otra vez la imagen del fotorreceptor, de los bastones, que tienes la parte del núcleo, la parte de formación de las proteínas y demás, y luego los discos. Aquí tenemos los discos más ampliados, y en la membrana de los discos están unas proteínas que se llaman la rodopsina o escotopsina, que son las que se encargan específicamente de transformar el fotón en estímulo fisiológico. La membrana esta de rodopsina, la pequeña rodopsina, consta de 7 cadenas de aminoácidos y están integradas ahí. Y en el medio justo hay una molécula muy sencilla que es esta de aquí, que es el retinal. El retinal, que es este de aquí, es primo hermano de la vitamina A. Lo digo porque siempre habéis dicho que fomentar o nutrirse bien, tener mucha vitamina A para poder ver bien y demás, ¿no? Prácticamente es la misma molécula de vitamina A que el retinal. Y además este retinal tiene, si lo veis aquí, tiene la parte normal, que está así, tiene una forma de curva, mientras que si le pega un fotón, cambia la forma y se transforma en lineal. Al transformarse en lineal es como si dijéramos que está plegado y cuando le pega el fotón se estira. Y entonces en la membrana, en la proteína esta de la iodopsina, lo que hace es que la modifica y la cambia. Y entonces al cambiarla se produce una serie de reacciones. ¿Cuáles? Pues aquí tenemos la molécula, digamos, en la oscuridad, viene la luz y es lo que os he dicho, digamos, transforma, cambia un doble enlace y a esta molécula de la rodopsina, la molécula de retinal está aquí, digamos, empuja a una de estas cadenas y entonces activa a otra serie de proteínas. En concreto, activa a la transducina. La transducina activa a la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa activa a la GMP cíclico. Hay una serie de cadenas que al final lo que hacen es que hay unos poros, hay como unos canales en los que entra el sodio y el potasio. Pues cuando un fotón desencadena toda esta cadena,
el canal ese deja de funcionar, por así decirlo. Entonces se van acumulando más iones, que es lo que hace que la célula se considere excitada. Cuando alcanza un nivel de excitación suficiente, ya transmiten impulso a las demás neuronas. Más o menos por ahí van los tiros. No penséis que ahí es de uno en uno, sino que cuando llega un fotón, le pega a la rodopsina activa, esta activa la transducina activa la fosfodiesterasa, pero todas estas ya no funcionan de una en una, sino que es como un cuchillo que empieza a cortar proteínas. Y entonces, una fosfodiesterasa, la transducina actúa sobre 500. Esas 500 produce 100.000, y esos 100.000 activados es lo que cierran los canales de sodio. Cuando cierran los canales de sodio, cambia la polarización, y al cambiar la polarización es lo que hace que ya se considere la neurona esa excitada y transmite que está excitada, digamos, a la siguiente neurona, por medio de una cosa que se llama sinapsis. Yo no sé si tenéis mucho conocimiento de medicina, fisiología y demás, pero bueno, la sinapsis es la forma que tienen las neuronas de comunicarse entre sí. Y consiste en que cuando ya está hiperpolarizada, hay unas vesiculitas que se sueltan al medio y la célula siguiente se entera que están sueltas. Y entonces, pues hay mucho neurotransmisor activo, en este caso glutamato, le pasa el estímulo a la siguiente neurona. En este caso una célula bipolar. Cuando la célula bipolar se ha enterado que está excitada, se lo pasa a la siguiente y va distribuyendo. Las neuronas, todas las neuronas tienen, aparte del núcleo, del retículo y demás, tienen una parte que son las dendritas, que es donde captan la información, y cuando se considera que está activada esa neurona, lo transmite a través de una prolongación muy larga que es el axón. Eso funciona en todas, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, ya veis que hemos hablado de los bastones. De los conos funcionan exactamente igual el mecanismo pero el pigmento, en vez de ser la rodopsina, es otro tipo. Entonces, en la visión humana se distinguen, digamos, dos tipos de visión. Una visión que se utiliza de día y una visión que se utiliza sobre todo por las noches con menos luz. Y, digamos, están un poquito separadas. Entonces, la visión nocturna es la de los bastones, que, para recordarlo, los bastones ven en blanco y negro, mientras que los conos son las que ven en color, para distinguir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para verlo en color necesitamos mucha más luz, mientras que los bastones necesitan menos luz. Pero a cambio, los bastones solamente ven en blanco y negro, que por la noche, por mucho que nos empeñemos en poca luz, no se distinguen más que blancos, negros y sombras, mientras que por el día pues se pueden ver los colores. A cambio, la visión que tienes es diferente de una y de otra. En los conos, sobre todo, están en la zona del centro de la mácula, del ojo, es decir, cuando miramos a un punto, ese punto solamente tiene cono, no tiene bastón. Mientras que los bastones se sitúan más en la periferia. La inmensa mayoría de las células son bastones, de hecho tenemos 120 millones de bastones, y a cambio solamente tenemos unos 6 millones de conos. El pigmento principal es la rodopsina en los bastones, y cada bastón consta de unos 70 millones de moleculitas de rodopsina, es decir, que tenemos muchas. Encima, los bastones, que hay muchos, en vez de juntarse, os he dicho, en la siguiente neurona, no es del todo así, sino que la siguiente neurona coge de 7, 8, 9, 10 bastones, con lo cual aumenta la sensibilidad, en el sentido que si una se entera lo que ha pasado a los 8 o 9, pues cualquiera de ellos puede estimular. Mientras que los conos van cono, neurona, ¿vale? Es otra forma que tienen la forma de actuar de día y de noche. Y la visión, bueno, habitualmente cuando es la visión nocturna se llama escotópica, lo veréis en algunos libros, visión nocturna o escotópica, mientras que la de día se llama fotópica. Bueno, es una... quería que lo supierais.
casi es la misma. La máxima sensibilidad de día se sitúa entre el verde y amarillo, esta es la máxima sensibilidad, mientras que la visión nocturna está un poquito más desplazada hacia el azul. Pero a efectos prácticos, pues prácticamente no se distingue casi. En cuanto a los conos, seguramente habréis oído hablar que tenemos 3 colores que podemos ver. No voy a entrar mucho en detalles, pero conos, lo que es la forma del cono es exactamente la misma, pero tienen un pigmento diferente. Entonces hay pigmentos que captan más las señales, las ondas cortas, más cortas, que son los conos S de cortas, y son los que se encargan de captar sobre todo los azules. Los conos que captan ondas medias son los que captan sobre todo los verdes, y los más de onda más larga pues son los rojos. Es curioso decir que el 10% del total de los conos captan azul, es decir, que si teníamos 6 millones, el azul solamente lo vemos a través de 600.000 conos, o sea que es muy poquito. Los conos azules la información está en el cromosoma 7 y no suele fallar casi nunca. Casi todos vemos el azul sin ningún problema. En cambio, los verdes y los rojos están en el cromosoma X. Eso, los humanos tenemos 46 cromosomas, pero hay una pareja que es X o Y. Los hombres tenemos XY, mientras que las mujeres son XX. Es decir, tiene doble juego de X, mientras que los hombres solamente tenemos uno. ¿Qué es lo que pasa? Que como solamente tenemos uno, y justo el que gobierna los pigmentos rojos y verdes está en el cromosoma X, y los hombres solamente tenemos uno, pues si falla uno, nos hemos quedado sin ese color. Mientras que las mujeres, como tienen dos, si falla uno, tienen el otro. ¿Eso qué significa? Que los hombres vemos, o sea, hay mucha mayor tendencia a ver mal los colores, los hombres, que las mujeres. Las mujeres prácticamente las ven bien todos, mientras que los hombres hay un 6-7% de los colores los vemos muy mal. Es curiosidad por ese tema, ¿no? Entonces, además, hay varios genes que codifican eso. ¿Eso qué significa? Pues que hay unos genes que el verde lo ve más verde y hay otros que el verde lo vemos menos verde. O sea, para gustos colores. Cada uno tiene unas matizaciones con eso. Daltónico es el que no ve los colores, de esos hay poquita gente, pero sí que es muy variable la apreciación de unos colores con los otros. Era sencillamente curiosidad, porque esto astronómicamente no pinta mucho, pero bueno, es curioso de los tipos de conos. Aquí tenemos cada cono en qué frecuencias capta. Entonces, el cono azul capta sobre todo en estas frecuencias, sobre 450 más o menos, mientras que el verde y el rojo, si os llama la atención que estén aquí y no, en teoría debería estar aquí, ¿no? Porque si no se ven dos que están como muy juntos. Bueno, eso parece que es una mutación de cuando éramos primates, porque es curioso que la mayoría de los mamíferos solamente ven en dos colores. Es decir, los perros, los gatos, los toros. Este azul sí que lo tienen, mientras que este es uno solo. Y entonces los animales lo ven en colores, pero menos colores que nosotros. Es curioso. Y hace muchos años, a nivel de primates, ese gen hubo una mutación que se separó en dos. Se separó en dos, entonces por eso ahora vemos con 3 pigmentos, con 3 tipos de conos. Los animales, la mayoría, lo ven en 2. Hay otros animales que ven otra escala de colores, pero los mamíferos, casi todos ven bastante peor los colores. Y esto es lo que os quería comentar, que es curioso porque los conos y los bastones se distribuyen dentro de la retina de una forma muy variable. Es decir... Perdona, una pregunta. Sí. Entonces, el mito de que los perros ven en blanco y negro no es realmente blanco y negro. No ven en blanco y negro, ven, o sea, como si tú no vieras los verdes. Te quitas un filtro verde y lo verías en colores, pero no tantos colores, no tanta matización de color. Pero, bueno, salvo que el perro sea daltónico y entonces sí, pero ven en colores. Sí. Otro mito son los toros. Los toros del capo rojo pues tampoco tienen mucho sentido. Va más por el movimiento que por el color.
Sí, hay bastantes mitos de eso. Hay, en cambio, hay un crustáceo de las Molucas, no sé qué, que tiene 14 tipos de pigmentos. Pues nadie sabe muy bien para qué, pero las aves tienen cuatro tipos de pigmentos, con lo cual aún ven los colores más bonitos que nosotros. Cada uno tiene una cosa. Sí. Bueno, eso, podéis preguntar cuando queráis, que no... aquí es la distinta distribución de los conos y bastones. Esto es muy interesante porque el punto más sensible es la fóvea. Pero en la fóvea solamente hay conos. Hay un montón de conos, pero no hay bastones. Y hemos dicho que la visión nocturna es con los bastones. Con lo cual, por eso nos pasa que cuando estamos mirando el telescopio y miramos una galaxia por el centro, miramos por los conos, y los conos no tienen bastante capacidad para ver esa tenue imagen. Y por eso tenemos que mirar un poquito lateral, un poquito de reojo, para poder conseguir ver esa tenue nebulosidad. Entonces, la parte más sensible de los bastones, donde más bastones hay, es aproximadamente a unos 20 grados del centro óptico. Entonces nos separamos un palmo y por ahí más o menos es donde alcanzan más visión. Sabéis que los bastones también detectan muy bien el movimiento. Entonces, aunque no sea a simple vista no vale para nada, pero si estáis mirando con el telescopio, un pequeño golpecito al telescopio hace que muchas veces se ve la tenue nebulosidad por eso mismo, porque detectan el movimiento con mucha facilidad. Bueno, entonces ya sabéis que si tenéis de día se ve por la fóvea, pero si queréis ver cosas muy tenues, muy sutiles, tenéis que mirar un poquito a unos 20 grados de separación. Bueno, una vez tenemos esto activado, tenemos que 8 de los bastones hacen con una célula bipolar, es decir, una célula bipolar capta la señal de 8 o 10 bastones, con lo cual, digamos, se hace todavía más sensible. Mientras que los conos van un cono, un bastón, un cono, una célula bipolar. Pero en la retina no es como una cámara fotográfica, sino que ella también procesa las imágenes. Es decir, de todos los conos y de todos los bastones es un cerebro, un procesador que transforma tremendamente la información. De tal forma que no solamente hay el fotorreceptor cono-bastón, las células bipolares que la transmiten a células ganglionares, sino que hay otro tipo de células como son las células horizontales, las células amacrinas. Las células amacrinas han detectado unas 27 tipos diferentes de células amacrinas, que cada una detecta, pues una detecta las diferencias de color, otros verticales, otros horizontales, o sea, ya procesan la información de tal forma que fijaros que hay 120 millones de bastones y 6 millones de conos, y por el nervio óptico solamente va 1 millón de axones. O sea que toda la información la concentran en 1 millón de fibras para llevarla al sistema nervioso central. Cuando llega al sistema nervioso central, ¿qué es lo que hace? Pues ya salimos de aquí por el nervio óptico, vamos por aquí y aquí ya se cruzan con el fin de coger, como tenemos dos ojos, pues la visión de aquí va a la parte externa, mientras que va a la parte interna del ojo, digamos, están cambiados. Entonces ahí se entrecruzan para que cada cosa vaya al mismo sitio y tenerlo doble visión, ¿no? Una vez ahí, aquí hay una serie de contactos que lo que hacen es manejar la visión de tal forma que pues cuando estamos moviéndonos pueda mantener la mirada fija. Es decir, eso que parece así tan fácil, tan espontáneo, no es nada fácil. El ojo tiene que saber dónde está la cabeza, cómo se mueve la altura, los movimientos, para poderlo fijar. Y eso necesita un proceso de cálculo que es muy complejo. Si encima estamos en el tren intentando leer y se consigue, el cerebro tiene que trabajar muy duro para conseguir eso. Pero lo consigue. Y cuando la información ya pasa a la corteza visual. La corteza visual, ahí ya no hay, de ese millón de células que había, ya ahí hay 1 millón de millones de neuronas
que ya buscan perfiles, simetrías, la verdad es que es todo un mundo. Y el cerebro es un órgano muy inteligente, es decir, así como el ojo es un procesador bastante mediocre, en cambio el procesador que llevamos detrás es potentísimo. Tan potente que muchas veces se imagina o se inventa o modifica cosas y dice, pues si no está, ¿cómo lo haces? Que son todos los efectos visuales, todas las alucinaciones visuales que habéis visto. Es decir, siempre hay muchas veces que sale la imagen esta, que cuando está en la vía más lejos, más cerca, pues lo interpreta el cerebro mal, porque tiene un procesador muy grande que a veces se equivoca. Y luego, de la corteza visual primaria, pasa prácticamente a todo el cerebro, que es la corteza visual secundaria, que ahí es donde lo mezcla con los recuerdos, donde lo almacena, donde lo mezcla con el oído, con el olfato, con todo eso, ¿no? Y ya tenemos la visión global de la vista. ¿De acuerdo? Hasta ahí más o menos habéis entendido cómo van los tiros. Sí, sí, estamos muy bien hechos. Bueno, entonces siempre se ha comparado el ojo con una cámara fotográfica. Entonces, bueno, pues vamos a compararlo. El diámetro de la apertura de la pupila oscila de 1 a 8. Esto que ponen los libros de 8 casi nunca se llega a dilatar tanto. Lo digo porque hay veces que dicen, sí, sí, con una pupila de 8 milímetros, eso lo consiguen gente joven y no es fácil. Los que no somos tan jóvenes no llegamos a tan alto. La calidad suele ser buena cuando la pupila está dilatada 1, 2, 3 milímetros. Cuando la pupila se dilata mucho más, ya empezamos a tener muchas aberraciones y muchos defectos. De hecho, yo no sé si sabéis, tú cuando miras las estrellas con un telescopio, que es un telescopio malo, ves puntos. En cambio, cuando las ves a simple vista, ves estrellas. ¿Eso por qué es? Pues porque el ojo es tiene muy mala óptica. Tiene muy mala óptica y ve distorsiones, y lo ve distorsionado. Entonces, de día no lo notamos porque está la pupila muy pequeñita, de 1 o 2 milímetros, funciona muy bien, pero cuando la pupila se dilata más ya empieza a haber distorsiones, empieza a haber fallos. Entonces por eso vemos las estrellas con forma de estrella y no puntitos que son como de verdad las deberíamos ver. La distancia focal es lo que mide el ojo, que son entre 22 y 24 milímetros. La luminosidad que tenemos, cuando la pupila está abierta, llegamos a tener una luminosidad de 2,63, mientras que, luego te paso los datos, no me importa, tanto es mal, pero paso. Y cuando está muy cerrada, llegamos a una luminosidad de 8, 10, por ahí. La eficacia, cuando es de día, necesitamos 10-15 fotones para estimular el sistema visual, mientras que por la noche se dice que unos 7 fotones serían suficientes. Pero eso es un poco engañoso. Es un poco engañoso porque eso es puro el estímulo. Pero necesitamos del orden de unos 70 a 100 fotones para que llegue. Porque en la córnea ya se pierde el 5%, atravesar el cristalino se pierde un 30%, atravesar todos los humores y demás, con lo cual a la retina llega escasamente un 30 o un 40%. Con lo cual necesitaríamos unos 70 fotones para estimular el efecto visual. El tiempo de apertura de la cámara ojo es más o menos una décima de segundo. Es decir, el ojo cada décima de segundo vuelve otra vez a empezar. Por eso nos permite ver el cine. El cine son fotogramas muy seguidos en los que el ojo ya no le da tiempo a separarlos e individualizarlos. Lo vemos como una película continua. La sensibilidad, cuando es de día podemos disminuir la sensibilidad mucho, y cuando es de noche se dice que llega a tener una sensibilidad de unos 60.000 milpas, lo cual es mucho, en blanco y negro. La resolución podemos llegar a ver hasta 1 minuto de arco, menos de 1 minuto no somos capaces de separar. El campo visual es un poco engañoso porque tú tienes un campo visual muy grande
pero de verdad lo que enfocas como tal es muy pequeño, es 1 o 2 grados, con lo cual es muy difícil compararlo con una cámara fotográfica. La cámara fotográfica sabéis que esto no distingue esquina ni distingue nada, es todo lo mismo y se comporta todo igual. Aquí el ojo, digamos, le da más importancia al centro que a la periferia. En la periferia vemos más o menos manchas, pero no distinguimos. De hecho, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero hay una zona que es donde sale el nervio óptico, que en esa zona no vemos. Es decir, hay una zona que está más o menos por aquí, que por aquí se lo inventa, el cerebro se lo inventa porque ahí no ve. Y de hecho es muy fácil poner 2 cruces, 2 marcas, intentarlo hacer por internet se ve muy bien, punto ciego. Y te sorprende lo curioso que es que en una zona no se ve, pero nos lo inventamos y no pasa nada. En cuanto a las células sensibles, lo que hemos comentado ya, y la transparencia, pues eso, la córnea refleja un poquito y... Bueno, ahora vamos a comentar algunas cosas que son más específicas de la astronomía, digamos. Todos hemos llegado, sales del coche y de bueno, pues se ve algo, pero no, pero sí, y poco a poco vamos viendo mucho más, ¿no? Ese vamos viendo mucho más hace que al minuto ya veamos 10 veces más, a los 20 minutos vemos 6.000 veces más y a los 40 minutos ya llegamos a ver hasta 25.000 veces más en física, no en magnitud de estrellas. Entonces es curioso que se comportan las dos visiones de forma diferente. La visión diurna, la visión de los conos, se adapta en 5 o 10 minutos, ya se adapta, mientras que la zona de los bastones es mucho más lenta y se sigue adaptando al cabo de 1 hora, aún se sigue mejorando la visión. ¿Eso qué significa? Pues que hay que tomarse un poco con paciencia y hasta que no pasa la media hora, pues no estamos adaptados del todo. ¿Y eso cómo lo hace el ojo? Pues lo hace de una forma, de varias maneras. La forma más fácil es dilatando la pupila, que eso lo hacemos muy pronto, en medio minuto ya está bastante dilatada. Pero lo que adapta de verdad es que los bastones y los cones empiezan a fabricar proteínas de sensibilidad, es decir, la escotopsina y la rodopsina y todas estas moléculas se empiezan a fabricar más. Cuantas más moléculas hay, más fácil es que capten los fotones. Y eso cuesta, pues eso, una media hora. Y también aumentan la sinapsis entre las neuronas, ¿vale? Esto es una cosa muy práctica para los que nos gusta la astronomía, que es la visión nocturna donde ve por la noche. Entonces, fijaros que donde se ve más es en la zona del verde, por aquí, que más o menos coincide con el láser verde. Es decir, el láser verde es muy sensible para la noche por eso, porque somos muy sensibles. Mientras que en esta parte del rojo, los bastones ni se enteran. Entonces, ¿qué pasa? Pues que podemos utilizar esas frecuencias largas, que es el rojo, para no estropear la adaptación que hemos conseguido con los bastones. De ahí que por la noche todos queremos utilizar una linterna de color rojo para no estropear la adaptación de los bastones. Esa es la explicación física de por qué utilizamos las luces rojas, ¿vale? Y también que si dan un flash, un fogonazo, pues vuelta a empezar otra vez y todo esto. En fin, siempre hay que estar gracioso. Os quería comentar alguna cosita sobre los cambios que producen con la edad. Es decir, en los libros y en todo lo vemos todo muy bonito, pero cuando pasan de los 20-25, pues ya no es eso. Entonces la pupila, que en los jóvenes dilata hasta 8 milímetros, en los más mayores no dilatamos más allá de 5,5, 5. Es decir, si no dilatas más, lógicamente captas menos fotones. Con lo cual, eso que te dicen de en condiciones perfectas llegamos a magnitud 7,5, pues no os hagáis ilusiones los que ya no somos tan jóvenes, ya no llega tanto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. También el enfoque, sabéis que cada vez con los años, pues cada vez enfocamos más lejos. Eso, a nivel estelar no pinta nada, pero bueno, deprime un poquito, ¿no? Cuando... el ojo también
poco a poco se va estropeando. Es decir, lo que los bebés son completamente transparentes la córnea y los líquidos, poco a poco con los años nos vamos estropeando. El que más se estropea es la lente, el cristalino. Y de hecho el cristalino, cuando llegan los años, poco a poco se va opacificando. Se va opacificando hasta un punto en el que ya transmite muy poco los colores, la luz, sobre todo los colores. Es lo que la opacidad del cristalino es lo que se llaman cataratas. Entonces las cataratas se comenta que a los 80 años el 80% de la gente tiene el cristalino como para quitarlo. Y de hecho por eso los abuelitos prácticamente se lo quitan, las cataratas lo quedan casi todos. Porque el cristalino, aparte que ya no se mueve, es que ya es una piedra prácticamente, que entonces es opaco. Entonces claro, ahí no hay más solución que quitarlo y poner una lente o poner otra cosa. Luego también hay cambios neuronales. Con los años se va perdiendo neuronas, se va perdiendo muchas otras cosas, pero eso es inevitable. Los conos, es curioso que esos no se pierdan, los conos se mantienen los mismos conos a lo largo de la vida, eso al menos se mantienen bien. Mientras que los bastones, cuando los conos mayorcitos se van perdiendo hasta un 30%, es decir, que cada vez tenemos menos sensibilidad a los bastones. Solamente un comentario con los que se operan. Los que se operan de vamos a ver, el que se opera de cataratas no hay nada que alegar. O te lo quitas o no transparente. Pero esto va enfocado a los que se quieren operar sobre todo de miopía. La miopía es una técnica que se emplea mucho, pero el fallo que tiene para ver astronomía es que cuando está de día, 1 milímetro o 2, todos los operados ven perfecto. Pero por la noche, que ya dilatan mucho la pupila, es cuando puede haber irregularidades, puede haber zonas cicatriciales, y entonces hay veces que pasa eso, que en vez de ver un punto, se puede ver toda una estrella. Entonces el que se quiera operar de miopía, que vaya con cuidado porque hay veces que por la noche, incluso a veces que perjudica la conducción. No solamente ya mirar estrellas, sino conducir. Cada vez la técnica va mejorando, va cambiando, van habiendo menos, pero aún así las estrellas pueden dejar de verse puntos para toda la vida. Bueno, ¿y qué trucos tenemos con esto? Pues los trucos, lo primero es pasar por un oftalmólogo, por un optometrista y que te ajusten la visión, eso está claro. Si no te ajustan la visión a simple vista, si tienes 2 dioptrías, pues no vas a ver nada. Entonces, que te ajusten. Luego hay una cosa que lo conoce poca gente, que es la miopía nocturna. La miopía nocturna es una cosa totalmente fisiológica, que cuando la pupila está más grande, está más dilatada, todos somos un poquito miopes. De tal forma que por la noche vemos peor. Entonces esa miopía nocturna alcanza 0,50, 0,75. Hay gente que para conducir por la noche lo que hace es que se pone un poquito más de graduación para compensar esa miopía nocturna. En astronomía no sería descabellado, uno que le guste mirar a simple vista, estrellas, meteoritos, lo que sea, pues pones unas gafas con un puntito más de graduación. Y entonces compensarías la dilatación de la pupila y la miopía fisiológica. Luego hay gente que de día, para evitar todos los fogonazos y evitar que el ojo se vaya cansando, lo que hace es que se pone gafas de sol. Bueno, bien, no pasa nada, pero se puede, bien, no pasa nada. Luego, para observar visualmente, pues lo que os hemos comentado, hay que esperar aproximadamente media hora, 3/4, y evitando luces blancas que machaquen todo el sistema de adaptación ocular. La visión lateral, como os he comentado, a unos 20 grados, con el fin de aprovechar los bastones que son más sensibles que los planos. Y hay gente que intenta hacer otras cosas, ha intentado para ver un poco más, como es apretar los globos oculares, no vale para nada, no se aumenta la visión para nada. Hay otros que intentan hacer como una cámara fotográfica, es decir, intentar mirar fijamente para ver si con eso el tiempo de exposición aumenta, por así decirlo. Es decir, en vez de estar una cámara una décima, pues si mira fijamente aumentaría 1 segundo. No vale para nada, porque el ojo tiene unos micro movimientos
para evitar que se quemen los fotorreceptores, con lo cual te anula eso, no vale para nada el estar mirando fijamente, no vale para nada. Hiperventilar, intentar aumentar la cantidad de oxígeno para ver si así, no vale para nada tampoco. Y si hiperventilas te puedes quedar incluso agarrotado y no vale para nada. Tomar más vitamina A tampoco vale para nada, es decir, no es por desanimar, vitaminas tenemos en cualquier alimento y con una dieta normal tenemos vitaminas por todos lados. No hace falta tomar suplementos de vitaminas, ni de la vitamina A ni de ninguna. Incluso la vitamina A tiene muy mala eliminación y el acúmulo de vitamina A puede dar muchos efectos secundarios. O sea, no hace falta tomar vitamina A para nada. Entonces, eso sí, ir al oftalmólogo, dieta sana, no quemar la vista, etc. Pero claro, yo os he contado la mitad de la película. Ahora falta la otra mitad, que el fotón ha activado todo el sistema de la rodoxina, de los pigmentos, de todo. Pero claro, tenemos que volver atrás y lo tenemos que dejar como estaba. Entonces, eso es toda una maquinaria que intenta volver atrás el retinal y volverlo a poner. El retinal se cambia en las células pigmentarias, con lo cual tiene que salir de la célula, tiene que entrar. No os lo voy a contar porque es mucho más complicado ya. Bueno, cuando se activa el mecanismo, también se activa el mecanismo de vuelta atrás. Solo comentaros que todos esos conos, todos los discos que teníais, los bastones, poco a poco se van estropeando, se van degradando y entonces hay un mecanismo que se van eliminando poco a poco esos discos, de tal forma que al 10-12 días todo el material de fotorreceptor ha cambiado y es nuevo totalmente. O sea, que cada 10 días estrenamos uno, o estrenamos receptores de los pigmentos, ¿vale? Y por último, lo que os quería comentar es que si ya todo con uno es difícil, el cerebro tiene que procesar no uno, sino dos ojos, que no es 1 más 1, sino que es 1 más 1, 3, porque lo vemos en 3 dimensiones. Esto tiene muy poquita utilidad porque los ojos están muy poco separados, entonces al estar poco separados, pues prácticamente a los pocos metros ya no actúa la visión tridimensional. Pero sí que tiene utilidad, sobre todo con algunas cosas como la visión tridimensional, de tal forma que una nave espacial, por ejemplo, quiere fotografiar esto, hace aquí una foto, cuando está a 1000 kilómetros hace otra foto, entonces ¿qué pasa? Que si la primera la vemos con el ojo izquierdo, la segunda la vemos con el ojo derecho y es como si los ojos los hubiéramos puesto a 1000 kilómetros. De tal forma que podemos ver la visión tridimensional de otra forma. Es decir, cuando tenemos una foto hacemos esto, pero cuando tenemos dos fotos y cada foto la mira con un ojo, lo podemos ver en 3 dimensiones. Y entonces son imágenes muy bonitas. Ahora os voy a enseñar un aparatito que en una época la visión tridimensional estaba de moda. Hace como... Sí, un estereoscopio. Entonces la visión estereoscópica estaba de moda hace como 80 años, una cosa así, y esto es de hace 80 años. Esto es de mi padre y a ver si lo veis. Esto es un espejito para que entre la luz, es muy primitivo pero va muy bien. Y entonces ahora veréis cómo este es el Ultima Thule, que es un cuerpo que está lejísimos, que ha pasado una nave espacial y que cuando lo vemos así pues parece como dos cuerpos ovoideos más o menos que se han juntado. Bueno, pues si lo veis así veréis como es así pero no es así. Míralo y levantáis un poquito y que tenga la luz y ya está. Entonces, bueno, pues da otra perspectiva curiosa. No sé si lo llegáis a ver o... Sí. Ya, pero es que... Bueno, sí. A que se ve que es distinto. Yo lo consigo. Tengo un aparato, hace falta luz, pero... Sí, es que este lo he intentado por transparencia, pero transparencia no se ve bien. No, es bajando esto. Es bajando esto. Lo bajas un poquito así.
Ahí. Sí, lo bajan un poquito así. A ver. Sí, pásalo y lo vais viendo y ya está. Entonces es curioso la visión tridimensional porque se ve que... Se nota muy poco. Estos objetos se nota muy poco. Sí, ya con fotografías con columnas y cosas. Claro, por detrás. pero es que... El objeto... Sí, bueno, ese se ve. Hay otra foto que se ve más. Pero bueno, ese se ve. Bueno, y más o menos ya alguna pregunta del ojo y de la visión. ¿Lo sabéis todo? No, pero se han ganado juicios con lo del punto ciego. Un accidente, ¿no? Que luces que ha sido ha coincidido con el punto negro. Hay jueces que ya están dando. No, pero creo que eso va porque en el retrovisor hay un punto negro, pero no porque el ojo lo vea, es otra historia. Es un punto negro en el sentido que no llegas a ver ni por el retrovisor ni directamente. Es una zona entre medias, entre el retrovisor ahí, pero no tiene nada que ver con el punto ciego. El punto ciego es que tú haces la prueba en un papel y un lápiz y ves que hay una zona que no ves, pero en cambio el ojo se lo inventa y apenas te das cuenta que no se vea, ¿no? Es así. Bueno, ahora vamos a ver observaciones astronómicas que se puedan ver a simple vista sin más que con nuestros ojos. Entonces, vamos a ver muchas. Intentaré, pues eso, un poquito de teoría y un poquito de práctica, ¿no? Para tenerlo claro. Entonces, la más conocida de los fenómenos es el arco iris. El arco iris, sabéis que se produce por gotas de agua y lo que tenéis que saber es que el sol está a nuestra espalda y la lluvia está enfrente. Entonces la luz le da a las gotas y es lo que vemos. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual, si esto trazamos el centro estaría más o menos, digamos, por aquí, y entonces mis ojos estarían aquí y el sol detrás. Entonces, eso hace que cuando el sol está muy alto, el arco iris está muy bajo. De tal forma que si el sol está a más de 40 grados, no hay arco iris, porque nos pillaría abajo. Mientras que si se va bajando el arco iris, el sol, ya casi en la puesta de sol, es cuando más grande se ve el arco iris. Y para poderlo captar necesitaríamos una lente que tuviera al menos 80 grados para verlo en toda su extensión. Haría falta un gran angular, siempre y cuando estuviera en su máximo. Si está más pequeñito, pues hace falta menos trabajo. Casi siempre los arcoíris no solamente se ve uno, si nos fijamos se ven dos arcoíris, uno más interior y otro más exterior. Esto se produce el primero porque rebota una sola vez en la gota, mientras que se rebota dos veces, que es cuando se produce el arcoíris secundario. Con la peculiaridad de que el arcoíris secundario, los colores están invertidos y es mucho más ancho, el doble más o menos. Aquí vemos un arcoíris, el más interior es el azul, el rojo es el último, y en el arcoíris secundario se ve al contrario. Entre uno y otro hay una zona que, si os fijáis, es más oscura. Es más oscura, que se llama la banda de Alexander. Esto ya lo descubrieron los griegos, que digamos como si dijéramos la luz del arco iris, se la quitan a esta zona, y entonces esta zona es una banda un poquito más oscura. Son las cosas más curiosas que hay. Entonces, ¿qué más curiosidades tenemos de los arcoíris? Pues que hemos visto el arcoíris primario, que es un rebote de la gota, el secundario, que son dos, pero también hay terciarios. Lo que pasa es que el terciario es mucho más difícil de encontrar y hay muy poquitas descripciones. Pero si lo sabemos, lo podemos intentar buscar. Lo que pasa es que no hay que buscarlo en el lado opuesto, sino a 40 grados del Sol. Es decir, haría un círculo alrededor del Sol a 40 grados, a 2 palmos. Se ha visto muy poquitas veces, pero podemos intentar pillarlo y bien. E incluso se ha visto en una fotografía un arcoíris cuaternario, es decir, que está un poquito más separado del Sol. Pero eso es
difícil, pero bueno. Luego hay otro tipo de arco iris, como por ejemplo este que llaman de fuego. Se llama de fuego porque el sol ya está muy bajito y entonces los colores del sol prácticamente ya son el rojo y el naranja. Y entonces ya no tiene los azules y verdes, con lo cual el arco iris prácticamente es de esos colores, ¿no? Es un arco iris un poquito degradado, pero se ve. Hay otros que, no sé si lo veréis, pero bueno, ahora sí que lo veis, que son arco iris anómalos. Aquí tenéis el arco iris normal y aquí tenéis como dos franjas más, que eso se debe a que las gotas del arco iris, las gotas de la lluvia no son perfectamente esféricas, sino que están un poquito achatadas o deformes o por el aire, y entonces aparece esa curiosidad que también es bonita de ver. Y también sabéis que la luna también puede producir arcoíris que son en colores, pero es para nada. Hay que aprovechar luna llena y hay que aprovechar el fotográfico prácticamente, porque a simple vista es muy difícil. Pero bueno, si no lo buscamos, desde luego no lo vamos a encontrar. La otra cosa que también se ve, y se ve mucho, son los halos. Los halos, levantar un poquito para que la luz entre ahí y se vea, porque si no, no lo veis. Los halos, esto ya no se produce por las gotas del agua, sino que se producen por cristales. Se producen por cristalitos, y entonces los halos son más frecuentes de ver en las zonas más al norte, más frías. Y hay halos por todos lados. O sea, el más frecuente es el halo menor, que está a 22 grados de distancia, pero luego está el halo mayor, pero luego hay circumcenital, hay todo lo que queráis. Yo este vídeo lo pongo porque este salió, en el WhatsApp de Lava ya salió, lo visteis todos, pero es que es alucinante la cantidad de... ¿Cómo se quiere decir? Y aquí tenéis, pues el arco circumcenital, el arco menor, el mayor, en fin. Debe dar un poco de miedo encontrarse con eso ese día, pero bueno, debe ser bonito. Esto se ve sobre todo en los países más al norte, en los que hay más hielo, más pequeños cristalitos de hielo. ¿Dónde es eso? Esta creo que era en Siberia. Una transparencia, con lo cual no hace falta hacer vieguerías y a ver quién sabe lo que es. No, es muy fácil, no es... Desafortunada porque está un móvil, ¿no? Seguramente. Eso al revés, así. Sí, me lo he puesto porque es bonita y se ven todos los tipos de arcos circuncenitales y demás, pero sí, la grabación es un desastre. Es una lástima que no tuvieron un equipo bueno para hacerlo. Pero hay que llevar siempre la cámara preparada. Sí, estoy de acuerdo con vosotros que la grabación de lo que hay es que está grabando, está viendo prácticamente todo esto. Es decir, el arco central menor, los arcos circuncenitales menores, el arco grande de 46 grados, todos estos prácticamente se estaban viendo en el vídeo. Entonces, si hubiera tenido una cámara de gran angular, pues hubiera pillado una foto magnífica y con el vídeo pues ha hecho lo que ha podido. Es así.
Yo el arco menor sí que lo he fotografiado, esta es mía, y se ve el sol con el arco, y si lo exageras mucho, pues se ve todavía más. La imagen original era así, pero bueno, es así. Esta es un halo de la Luna, que también tiene su halo de 22, y yo quería cazar a Júpiter, que estaba al lado, pero bueno, salió el halo ese y también es bonito, ¿no? Parhelios. ¿Alguien ha visto un parhelio? Eso sí que se ve hasta cierto punto fácil. Hay que buscarlo en dirección del Sol, más o menos a 2 palmos, 25 grados, y se ven dos. Bueno, se pueden ver uno o se pueden ver dos. Aquí está el Sol y se ve uno a la derecha y otro se vería en el otro lado. Los parhelios se ven con relativa frecuencia, hay que buscarlos. Pero hay que buscarlos siempre en nubes así claritas, no muy densas, que dejen pasar la luz. Y se ven, nosotros ya hemos visto un montón de parhelios y es bonito, ¿no? Aquí tenéis, el Sol estaba más o menos por aquí, y aquí se ve, pues eso. Esto le llaman los sun dog, o sea, los perros del Sol, porque le acompañan al Sol en su trayectoria, ¿no? Como si estuvieran abajo. Y tienen todos los colores del arco iris también. Las coronas... Una pregunta, entonces los parhelios que son reflejos, difracciones... Es una difracción en las gotitas de hielo, en los cristalitos de hielo. Sí, el Sol lo ilumina y a 25 grados, pues... Y aparecen, y son puntuales, no tienen... O sea, son esféricos, no dependen de la forma de la nube ni nada. No. La nube, mira, esta es una nube de estas altas, tenues, para dejar pasar, y a la distancia adecuada pues se forma ahí el incremento de luminosidad con colores. Sí. No depende de la nube, depende de los cristalitos de la nube. Las coronas es algo parecido, pero que se ven muy próximas al Sol o a la Luna. Cuando estamos próximos al Sol prácticamente nos quemamos, con lo cual no se ve. No, eso es transparencia. Eso es transparencia y no hace falta levantar esto. Eso con mirarlo así se ve, pero mirarlo a la luz. Se ve... Es para que veáis un poquito la 3D, la 3 dimensión. Esa se ve más fácil. Bueno, estas son las coronas, que también son muy fáciles de fotografiar y están muy próximas al objeto, al Sol o a la Luna, y tienen forma de colores ahí, aunque son difíciles de distinguir. Hay otras cosas que son más espectaculares, como son las columnas solares. Las columnas solares, el Sol está aquí abajo, todo esto son cristalitos de hielo, y entonces rebotan y lo vemos. Y también se ve en los sitios que hace frío. Ahí te tienes que ir a un sitio fresco porque si no, no se ve. El cinturón de Venus, no sé si lo habéis visto, se ve muy fácilmente, es que la parte más próxima al horizonte opuesta al Sol, ahí ya no le llega la luz del Sol. Y como no le llega la luz del Sol, o sea, que es aquí el Sol, la Tierra, pues la luz se va para acá y la parte de abajo ya no le llega luz y entonces se hace oscuro. Entonces se llama cinturón de Venus, no sé muy bien por qué, pero se llama cinturón de Venus, o luz púrpura. La luz púrpura es muy parecido, que es pues, toda esta zona más oscura, y aquí ya pues esta parte aún está iluminada por el Sol, mientras que esta parte ya está bajita. A mí me gusta mucho, aunque aquí casi no se ve, este fenómeno, que son los crepúsculos estos bonitos, que tienes desde el azul hasta, aquí no se ve muy bien, pero esto es rojo bonito, y aquí pues un poquito de verde, que prácticamente tienes todo el arco iris. Esto está tomado en Valencia, con la contaminación que quieras, pero es bonito. Los rayos crepusculares no hace falta contarlos, son las nubes esas en efecto tan bonito. El rayo verde, esto es una novela, empezó con una novela de Julio Verne, que había oído hablar que los navegantes, los marinos, el último destello del último momento del Sol era verde, era un destello verde. Y entonces esto, que en un principio era como una novela, luego se comprobó que es verdad. Eso se debe a que en las capas, conforme va bajando el Sol, va bajando y al final el último destello puede ser verde.
incluso se ha pillado azul, pero eso ya es para nota. Entonces, el siguiente aquí, pues bueno, esto habitualmente lo que hacen es, cuando se pone el sol, ir grabándolo en vídeo. Y entonces lo van grabando en vídeo y en el último fotograma hay veces que se separa y hay una zona que es verde. Aunque los puristas dicen que el rayo verde tiene que ser visual, que con cámara de fotos y demás, pues que no va. Bueno, nosotros estamos en Valencia y nos pilla al contrario, que lo tenemos que ver cuando sale, porque si no, no. Y es más difícil saber dónde va a salir y demás. Nosotros, mi mujer y yo, lo hemos visto una vez. Una vez que estábamos ahí aparcados, mira, va a salir eso, nos esperamos y lo vimos, el destello verde, y luego ya salió eso. Lo más parecido que tengo es eso, que... ¿visto? Lo más parecido que tengo es esto, que está el sol y allí está separado, porque el sol aún estaba por bajo, pero bueno, verde, yo creo que no. Pero bueno, lo imagináis que era. Otro de los fenómenos que se pueden ver son las glorias. Las glorias, en teoría, se descubrieron en las montañas con capa de nieve, con capa de nubes. Es decir, tú tenías el sol, tú estabas en la montaña y sobre las montañas se proyectaba tu sombra sobre las nubes. Entonces eso era la gloria. Hoy en día, donde se ve bastante más fácil es en avión. Cuando subes en avión, si te pones en la parte de la sombra, esto se ve, yo lo he visto un par de veces, y no es tan difícil, pero hay que fijarse. No tengo fotos porque en el avión no te dejan hacer fotos cuando estás despegando, que es cuando atraviesa las nubes, pero se ve más o menos fácil. La corona de santo es una cosa que es curiosa, que la he puesto aquí porque me hace ilusión, porque es que cuando tienes el sol en contra, la parte de aquí está totalmente iluminada sin ninguna sombra. Y entonces es mucho más brillante que cuando te separas unos grados. Cuando te separas unos grados ya se ve menos brillante. Entonces cada uno tiene su corona de santo. Yo tengo corona de santo, en cambio mi mujer pues no tiene corona de santo. Ella veía su corona de santo y no veía la mía. ¿Vale? Quedamos de paz. Bueno. ¿Más fenómenos atmosféricos que podemos pillar? Pues los relámpagos. Los relámpagos, sabéis que el relámpago es la parte visual de los rayos, mientras que la parte sonora se llama trueno. Lo sabías. Y la forma de fotografiarlos es muy sencilla, es coger una cámara de fotos, meterle 20-30 segundos para que no estemos continuamente apretando y dejar una sensibilidad lo suficiente como para que se vea pues un poquito el paisaje. Es decir, la sensibilidad, si le ponéis mucha se quema la pantalla y si le ponéis muy poquita pues no se ve nada. Entonces queda más bonito que se vea un poquito y entonces es cuestión de paciencia. Os ponéis el programador, os dispara cada 30 segundos y si hay suerte pilláis uno y si no hay suerte pues no se pilla ninguno, pero no pasa nada. Pero muchas veces cuando hay una buena tormenta pues se pillan estas imágenes que son muy bonitas. ¿Y esto qué es? Pues esto es una cosa que es curiosa porque lo descubrieron los aviadores. Sí, los aviadores se quejaban o comentaban o decían que de pronto veían como luces, como destellos, y entonces no se sabía exactamente lo que era hasta 1989, que fueron cuando en la Facultad de Minnesota pues dijeron, bueno, ¿qué pasa aquí? Y entonces se pusieron cámaras muy sensibles, no apuntando hacia abajo de las tormentas, sino hacia arriba. Entonces encontraron que hay una serie de fenómenos luminosos atmosféricos que empezaron a llamarles elfos, duendes, en inglés son así, y que últimamente, pues para no llamarles tan descarado, se llaman efectos luminosos transitorios. Entonces, los efectos luminosos transitorios hay elfos, que son como manchas de luz difusas, pero que esto mide unos 40 kilómetros, no andamos con tonterías, que se duran muy poquito tiempo y se captan a simple vista. Es
bueno, dicen que es como un destello, pero en cámaras de fotos sensibles, sobre todo con vídeos, han pillado elfos, han pillado sprites, han pillado un montón de fenómenos eléctricos que son difíciles de ver, pero bueno, es curioso. Es cuestión de poner una tormenta lejana, pues poner la cámara enfocando no hacia abajo, sino hacia arriba. Y con un poquito de suerte, pues tenéis imágenes tan llamativas. Bueno, esto ya es un poquito distinto. Esto es de una nave desde la ISS, creo que es. Sí, ISS. Entonces, en una tormenta, pues se vieron los duendes, que aquí los tenéis ampliados. Pero desde el suelo también se ven. Esto está tomado desde Praga. Esto está tomado desde Praga con una cámara de fotos de alta resolución, con paciencia, y ahí tenéis unos cuantos elfos, unos cuantos duendes. Y la verdad es que yo no he visto ninguno. Tengo ganas, pero no he visto ninguno. Lo que sí que he visto son estas nubes. Estas nubes es otro efecto que podemos ver en la atmósfera, que son bastante fáciles de pillar. Así como otras cosas son muy difíciles, estas son bastante fáciles. El sol más o menos está por aquí, y en las nubes estas claritas, poco densas y poco opacas, a menos de un palmo de luz, a menos de un palmo de distancia, a veces se ve esto. A simple vista se ven, porque de hecho las descubrimos tomando una cerveza en la playa de Gandía. Y había un sol espléndido y 4 nubecitas por ahí, y dijeron mis hijas, se ven de colores. Y efectivamente hicimos fotos, y luego lo que sí que haces es aumentar mucho el contraste. Entonces, al aumentar mucho el contraste es cuando te salen estas nubes que no te esperas que tengan tantos colores. Pero es que esta está tomada con un móvil a través de una ventana donde trabajo. O sea, y se ve, eso sí, aumentando el contraste. Tenéis que hacer posible subexponer un poquito la foto. Si la subexponéis un poquito para que el cielo esté más azul, y luego en casa le aumentáis la saturación y se ven cosas pues como estas. Nubes con colores por aquí, colores por allá, se llaman nubes iridiscentes. Y la forma es tapando el sol con el mismo objetivo, y luego pues nubecitas de estas muy claritas, apenas transparentes, y se ven los colores que son unas nubes cuanto menos curiosas. Otro tipo de nubes son las nubes nacaradas. Las nubes nacaradas, esas ya son más difíciles de ver, porque solamente se ven en las zonas más altas, más polares, más al norte. Y entonces las nubes nacaradas se forman en los cristalitos de hielo producidas por los fluorocarbonados, lo cual es una pena que tengamos ese tipo de nubes. Pero, como mínimo, son bonitas. Y otro tipo de nubes son las nubes noctilucientes, que estas también se ven en las partes más altas, más al norte, porque prácticamente ya todo es noche, pero estas nubes están como a 100 kilómetros de altura. Y a 100 kilómetros ahí no hay agua, no hay nada. Entonces la explicación que se le da es que se producen por la caída de meteoritos. Es decir, un meteorito, estrellas fugaces, se desintegran a esas alturas, y los núcleos de condensación de las partículas que quedan es lo que hace las nubes noctilucientes. Aquí tenéis otra. Dice que tiene un brillo especial que parece que sea una cosa extraterrestre. Yo no he visto ninguna, pero si vais por la zona del norte, pues lo podemos intentar mirar alguno. Otra cosa es el air glow. El air glow es lo que llaman la aurora permanente. La aurora permanente es los átomos de oxígeno iluminados por el sol, cuando dejan de estar iluminados emiten luz propia, pero muy tenue, y necesitan estar en un sitio absolutamente oscuro para poderlo ver. Entonces se ve que el cielo, sobre todo en las capas más bajas, se ve como verde. Entonces es esta zona de ahí que se ve verde. Y hay otro fenómeno que es muy curioso, pero es muy raro de ver, que se llama estela, que es como un chorro de luz de color violeta que se ha descubierto hace escasamente 4 o 5 años. Nadie sabe aún ni lo que es, ni por qué se produce, ni se atribuye a gas caliente, pero no se sabe prácticamente lo que es todo. Y bueno, y la última parte es las auroras.
¿Alguna pregunta de los fenómenos así atmosféricos? Eso? Una pregunta. Si usas una cámara con un filtro de protector polarizado, ¿elimina todo eso? Depende de la polarización. Porque alguna vez intentaba hacer una foto a un arcoíris y no salir el arcoíris y estar viéndolo yo. Claro, depende de la polarización, todo eso es un fenómeno de polarización. Entonces te lo puedes cargar todo. Te lo puedes cargar. Es mejor que quites el filtro y le bajes un poquito la exposición para que el cielo salga más azul y más llamativo. Entonces, y sobre todo disparar en RAW, en crudo, para luego en casa tener un margen para jugar con él. Así es más fácil. Bueno, ya la última parte intentaré ser un poquito más ligero para que nos dé tiempo si queréis hacer alguna pregunta. Las auroras polares, bueno, es lo que hemos comentado, son muy bonitas porque se ven a simple vista, se ven verdes, no hay ningún problema en verde, y lo que se produce es porque el sol emite no solamente luz, sino que también emite partículas. Y entonces esas partículas están formadas sobre todo por protones y por electrones. Aquí, pues eso. Veis aquí pues las llamaradas esas que sueltan, que eso ya no es luz, eso se llama eyecciones de masa coronal. La Tierra a escala sería, pues no sé, menos que mi uña, por supuesto. Y entonces esa cantidad de materia pues va viajando por el espacio. Aquí hay otra, pero me la salto. Entonces la eyección, digamos, que va viajando por el espacio hasta que en un momento dado pues alcanza alguno de los planetas. Es difícil predecirlas porque el Sol va girando. Entonces al girar va en diagonal, digamos, va haciendo como una espiral. Entonces, dependiendo de la velocidad y demás, pues te puede dar o no te puede dar. Entonces, no es que vaya enfrente y va por ti, sino que es difícil de saber. Entonces, y durante todo el trayecto hasta que nos llega a la Tierra, no hay nada que pillemos que pueda venir una eyección de masa coronal. Hoy en día tenemos algún satélite que nos lo va avisando. Entonces, cuando tenemos la eyección de masa coronal del Sol, va por ahí. Lo que pasa es que como nosotros tenemos campo magnético, la Tierra tiene un campo magnético, lo que hace es que lo desvía y no atraviesa el campo magnético, sino que se va por las líneas del campo magnético y cae próximo a los polos. Próximo a los polos, y cuando van cayendo, los electrones lo que hacen es que chocan con los átomos de oxígeno y de nitrógeno y emiten luz. Entonces el electrón va por aquí, excita el átomo de oxígeno, que cuando se les excita emite luz. Y dependiendo de la intensidad y del átomo que sea, pues emite el verde, emite el azul, emite el rojo, va cambiando. Los más frecuentes son los verdes. Y de hecho la aurora boreal prácticamente siempre se ve en verde. Cuando el Sol está tranquilito, solamente se ven auroras boreales en esta franja de aquí y llega a verse hasta aquí. Es decir, aquí lo tendríamos en el cenit y aquí tendríamos en la lejanía. Entonces, como veis, las auroras se ven en sitios bastante fríos y bastante inhóspitos. Lo que pasa es que las auroras boreales, el Sol no siempre emite despacito. Hay veces que emite grandes llamaradas. Y entonces, si la llamarada es más potente, digamos, la aurora se puede ver en lugares más próximos, más lejanos. Entonces, si la intensidad es muy bajita, se ve en el norte de Europa. Si la intensidad es un poquito más grande, se puede llegar a ver en toda Escandinavia y parte de Gran Bretaña. Pero si la intensidad de la llamarada es mayor todavía, pues se puede llegar a ver incluso en España. En España auroras boreales se pueden ver. De hecho, en la guerra civil hay descritos varias veces que se han visto auroras boreales. En los registros hay auroras boreales. Y Aurora es la diosa del amanecer, porque lo confundían porque ya estaba amaneciendo. Lo que pasa es que no es fácil verlas. No es fácil verlas en el sentido que si estamos en el norte de Finlandia, las vemos. Esto es una gráfica para ver los días que se ven auroras boreales. Entonces, siempre y cuando esté la noche oscura y despejado, por supuesto.
Entonces, en Tromsø lo ven 90% de las noches, pueden ver auroras boreales. 90%. Si te vas a Helsinki, solamente lo ven, digamos, 3 de cada 100. Es decir, un día o 2 al año. Pero desde Roma o desde Madrid también se pueden ver. Lo que pasa es que nos tendríamos que esperar unos 10 años aproximadamente para ver algo. Entonces, 10 años esperando, pues es mucho tiempo y no vale la pena, ¿no? Entonces, si nos vamos allí, pues las vemos. Cuando están en la lejanía, cuando la vemos de lejana, se ve como aquí, una zona verde. Aquí, para situaros, esta es la Rosa Mayor. Y cuando estamos ya debajo de ella, pues se ve eso. Eso, estábamos en una cabaña y veíamos todas las auroras tan bonitas. Entonces, para poderlas ver, pues ¿qué hay que hacer? Pues estar esperando 10 años en una sillita o sencillamente intentar ir a verlas. Entonces, para verlas, la forma más fácil es buscando alguna zona que se puedan ver las auroras. Entonces, en Rusia prácticamente nada. En Alaska sí, pero está como muy lejos. En Canadá y eso pues también, pero están lejos. Bueno, los sitios más cercanos son estos. Entonces, bueno, pues pensemos que nos vamos a Ívalo para ver las auroras boreales. Antes de ir a Ívalo, habitualmente nos vamos a Helsinki. Y para ir a Helsinki nos tenemos que ir a Alicante, Barcelona, Madrid. Entonces nos vamos a Alicante. Vamos en coche a Alicante, aparcamos el coche, nos viene a salir unos 200 euros, entre 4, 50 euros. Vale. Luego, ¿qué tenemos que conseguir? Ir a Helsinki. A Helsinki, en enero de este año... Por 50 euros. ¿Y eso de Alicante por qué es? Porque bueno, no, porque pues de avión de Alicante es la forma más fácil que hay. ¿A dónde? A Helsinki. Sí, porque es ahí Noruega. Ahí Noruega tiene mucho trayecto de turistas noruegos y finlandeses con Alicante que van a pasar el invierno, se van a operar ahí a clínicas, entonces hay mucho trasiego de Noruega con eso. Entonces es una forma fácil, se puede ir a Madrid a Barcelona. Sí. Entonces el ir a Helsinki, pues mira, tienes en enero de este año, costaban 56, 60, 59, aunque como siempre es mentira. Si vamos con maleta, ya nos cuesta un poquito más, ya nos cuesta 80 euros. Pero 80 euros ir y 80 euros, bueno, 80 y 80, 160, pongamos 180. Va, acepto. Luego hay que ir a Ívalo, es decir, hay que ir de allí, trasladarse hasta el aeropuerto ese que estaba en la última. Y hasta Ívalo, pues cuesta 35 euros y volver, pues otro tanto más o menos. Aunque con maleta son 46, pero bueno, tampoco es tanto. 46 y 46, pongamos 100, vale. También es verdad que casi siempre tengo que pasar una noche en Helsinki porque no coinciden los vuelos. Los vuelos a Ívalo suelen ser por la mañana, a primera hora no te coincide, pero bueno, haces una noche allí, 50 euros más. Cuando vas llegando a Ívalo, pues lo vas viendo el paisaje, que está así pues como un poquito nevado, aún hay árboles. A 100 kilómetros más ya no existen los árboles, ya no aguantan, ya el frío ya no lo permite. Y cuando llegas a Ívalo, pues te haces una foto y te metes enseguida dentro porque hace un frío que dices, venga. Allí ya tienes reservado un coche, el coche una semanita te puede costar pues un Volvo 350, 400, bueno, pongamos 600 euros. Entre 4, con gasolina, pues te sale por 150, 200 euros. Con eso ya, pues te vas camino a la cabaña donde has reservado previamente. Las cabañas son todas muy cabañas, es decir, pequeñitas, 60 metros cuadrados, pero todas ellas muy bien equipadas, con sauna, con calefacción, por supuesto, y para una familia está muy bien. Y más o menos pues hay de todos los precios, pero vienen a salir una semana pues 560, 600, esta que es para 4 más 4 pues 800, hay otras que son, bueno, esta es de invierno, esta es de bonita, y más o menos pues te puede salir 800,
Hay otras que son más grandes, que son para 8 personas, estas son más grandes, pagan más, lógicamente, pero esta es para 12 personas, es decir, ahí ya depende pues, si tienes más amigos, o quieres ir con la familia, o quieres ir... En fin, eso ya a gusto del consumidor. Pero, más o menos, te vienen a salir una semana por 200, 250 euros la semana. Luego hay que equiparse bien. Los que nos gusta la astronomía ya tenemos un chaquetón, pero hace falta una camiseta térmica, algunas botas de invierno. No es excesivamente caro el material, pero pongamos 200 euros más. Y cuando estás allí, pues bueno, el paisaje es así. Hay otras opciones, porque os he contado la de ir aquí a Ivalo, que es cogiendo el avión hasta Helsinki y luego llegando hasta Ivalo. Pero hay otras opciones, como por ejemplo ir a Oulu, que ese hay vuelo directo desde Alicante muchas veces, y desde ahí coger el coche para subir unos cuantos kilómetros. Cuando subes, pues puedes pasar por donde está Papá Noel, que es aquí, te haces la foto en el círculo polar ártico, que han puesto ahí como dos arcos para que te hagas la foto, en fin, puedes hacer otras cosas, ¿no? Y luego se puede conducir desde Oulu hasta Ívalo, son 500 kilómetros, pero la carretera es muy tranquila y es muy buena y se puede hacer sin ningún problema. Y luego, pues bueno, pues vas jugando ahí, te metes por la nieve, vas paseando, haces un poco el capullito con la nieve, te metes en un lago helado y no pasa nada, es decir, los lagos están helados, pero bueno, te paseas por allí, alquilas dos raquetas de estas de nieve, te haces un paseíto, eso es muy barato, en cuanto te sales del camino, pues bueno, pues te caes, en fin, es distraído. Y se ven muchas veces fenómenos curiosos como estos, de pilares, se ven arcos, halos y cosas de esas. Por supuesto te tienes que tomar una cervecita o mejor dicho un té bien calentito. Aquí era un grupo que fuimos, a este seguramente lo conoceréis muchos. Y cuando estás allí, pues nada, vas viendo en la lejanía auroras. Esto es la Osa Mayor, el Polo Norte estaría por ahí más alto. Y ves en la lejanía, pero otras veces pues se acercan a nosotros y desde la propia cabaña pues ves esto, una aurora boreal que como veis es verde y se ve perfectamente. Hay veces que se ven como franjas, hay veces que se ven como cortinas y hay veces que se ven como coronas, que estas son las más bonitas, estas son las que me gustan mucho, que las veis ahí. Para que os hagáis una idea, esta foto es de muy gran campo. Es decir, estos son como, es un 14 milímetros y es mucho campo. Aquí es toda la Osa Mayor, la tenéis aquí. Y la Osa Menor, pues, sería esta de aquí. O sea, que estos son casi 100 grados de campo. O sea, que se ve prácticamente en todo el cielo, se ven las auroras. Y bueno, van cambiando. Y en total, si lo sumas, más o menos nos quedamos con unos 1000 euros una semana en la Laponia. El que quiera, ya sabe. No va en broma. Yo me pienso bien. Ya hemos ido 2 veces y es muy bonito y vale la pena. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí, pues alguien se apunta o quiere, pues para que vaya avisando a la colega que a lo mejor montamos un viajecito para irnos en